Gladys, eh, pensé en mi querida hermana Gladys, que ahí la veo, porque algunas cosas yo creo que ella, podríamos haber hecho ahí un trabajito de equipo y haber armado una cosa desde también de la perspectiva psicológica y hubiéramos armado, yo creo, una cosa como más, claro, que se iba un poco probablemente en la línea del estudio, pero que podría darnos luces respecto a predicar, que en el fondo en la predicación hay, no solamente hay sustento espiritual, sino que de alguna otra manera Dios demanda que quienes predican se preparen. O sea, eso es básico. Y por lo tanto podríamos haber hecho ahí un tándem. Lo digo porque para la próxima vez, a lo mejor ese fue mi gran aprendizaje, que podríamos trabajar en equipo eh, y ahí podría haber apuntalado las cosas. Ahora, en términos generales, cuando se habla de homilética, yo quisiera que viéramos Primera de Pedro 4 11 y 12. Abriéramos ahí la Biblia, Primera de Pedro 4 11 y 12, que se supone que yo debería tenerlo abierto. Aquí lo encontré, 4 11 y 12, y dice lo siguiente, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, pero que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Vale decir, cuando uno habla de homilética, vamos a ver que la homilética tiene distintas inspiraciones. Probablemente la sesión del próximo jueves, o sea, no sé qué día hoy, el martes, perdón, próximo martes, va a estar más centrada como en hacer una especie de historia de la homilética para mirar la homilética en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, para ahí pues ir sacando alguna enseñanza respecto a este arte, ¿no? Pero si hay algo que decir respecto a la homilética es que se requiere la preparación del predicador en los fines que Dios tiene previstos, ¿no? Ahora yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Qué mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje y qué predicación es la que usted más recuerda? Pensemos punto. ¿Qué mensaje o qué predicación es la que usted más recuerda, ¿no? En sus tantos años de vida, ¿no? Ahora, sería interesante que trajera a la memoria esa predicación y esta es la tarea para la próxima sesión. Que trayendo a la memoria esta predicación que usted más recuerda, conteste estas preguntas. ¿Qué características tenía esa predicación? ¿Por qué usted la recuerda? ¿Qué trataba esa predicación? ¿En qué consistía esa predicación? ¿Y por qué cree usted que se conserva en su memoria? Esas serían, estimado hermano, eh, uy, hermano, Abel, se me había ido su nombre, estimado hermano Abel, sería la tarea para la próxima semana, ¿no? Que cada uno de nosotros trajera a su memoria la predicación que más recuerda y buscar qué características tenía, qué trataba y por qué cree usted que se conserva en la memoria, ¿no? Así, ahí vamos a empezar probablemente en la próxima sesión revisando esta tarea. Siempre es bueno poner en juego cuando uno aprende algo su propia experiencia, ¿no? Ahora, ¿qué, ¿cuáles son las claves, yo diría, de un mensaje efectivo, ¿no? Un mensaje efectivo. La hermenéutica trata precisamente de la palabra hermenéutica viene de reunión, de diálogo en el contexto de una reunión, ¿no? Por lo tanto, se ha ido concretando el concepto de homilética en la transmisión de un mensaje cristiano. De hecho, los católicos hablan de homilías, por ejemplo, ¿no? Cuando el cura habla, ¿no? Y se dirige a la población, a la nave, ¿no? Habla homilía, vale decir, exhorta la palabra de Dios. Nosotros no usamos mucho la palabra homilía, ¿no? No decimos el pastor oye, ¿cómo te fue el domingo? Bien, ¿qué pasó? No, el pastor hizo una homilía. No decimos eso, sino que nosotros usamos más la vertiente o la palabra exhortación o predicación. Pero la homilética tiene que ver, o sea, se ha ido concentrando el significado de la palabra en la transmisión de un mensaje cristiano. Y por lo tanto, ese mensaje cristiano se espera, ¿no?, que sea efectivo. Ahora,
todo esto claramente lo vamos a ir bien desarrollando en la marcha, todo esto claramente asumiendo que el primer mensaje que Dios prepara no es el sermón, sino que el primer mensaje que Dios prepara es al predicador, ¿no? Entonces, la instrucción siempre es la misma. No busque un mensaje. O sea, si usted tiene que predicar, no busque un mensaje. No se meta a internet a buscar un mensaje. Busque a Dios. Porque si usted no tiene a Dios, o si usted no está inspirado por el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo no está tomando posesión de su vida, poca cosa puede hacer respecto a un mensaje. No hay que buscar un mensaje que buscar a Dios. Es como cuando dice, no, yo quiero buscar un mensaje para tal cosa. No, busque a Dios. Porque Dios lo que requiere es que usted ponga atención, le ponga atención, lo concentre, se concentre en Él para que Él pueda comunicarse con usted. Ahora, así todo, ya dentro del ámbito del mensaje, ¿no? No del mensajero, del mensaje, yo diría, así como en una primera aproximación, que hay 6 claves para un mensaje efectivo, ¿no? Primero, que sea preciso. Y ahí, ¿qué significa precisión? Que apunte a un objetivo, ¿no? Que apunte a un objetivo, que un mensaje no puede tener 10 objetivos. Y el tema aquí es que el objetivo siempre va a ser el mismo. ¿Cuál es el objetivo? El llamado al arrepentimiento o el llamado a la conversión. Ese es el objetivo. O sea, un mensaje tiene como objetivo hablarle al alma de quien escucha, ¿no? Por eso la fe viene por el oír, ¿no? Hablarle a quien escucha con el fin de que esa persona alcance a Dios. Por lo tanto, es súper importante tener precisión en eso. O sea, ser claro y preciso de que mi primera idea, de momento tal que me toca predicar o me corresponde predicar, es que la predicación tiene un objetivo que es acercar a Cristo a la vida de las personas. En segundo lugar, el tema de la claridad. ¿Qué significa la claridad en términos del contenido, ¿no? Y de la exposición? Ahí probablemente lo vamos a desarrollar más adelante, pero ahí hay una especie de necesidad, ¿no? Hay, eh, hay que evitar, yo diría, o sea, una sugerencia, ¿no? Hay que evitar, por ejemplo, en un culto dominical, ¿no? Un culto dominical de la iglesia, donde hay personas que tienen distintos niveles, ¿no? Distintas aproximaciones. Hablar de mensajes oscuros, o sea, por ejemplo, qué significa la calle de Los Ángeles, o esos temas que son súper complejos en la Biblia, ¿no? Que son, ahí están, uno que otro metido ahí en la Biblia, habiendo otros que son probablemente más comprensibles por una parte y en segundo lugar, además de comprensibles, probablemente tengan más impacto en la vida de las personas. De repente, por ejemplo, lo que dijo el hermano Abel cuando empezó, si a mí me tocó hablar un tema, por ejemplo, el año pasado y los hermanos pensaron que era, como dijo, muy complejo, ¿no? Probablemente la culpa es mía, porque primero no comuniqué claramente lo que quería comunicar y en segundo lugar que hice perder tiempo a los hermanos planteando algo complejo, pudiendo haber planteado otra cosa distinta que fuera más impactante para su vida. Por lo tanto, la claridad no solamente tiene que ver con cómo exponemos las cosas, sino también los contenidos que elegimos para poder hacer cumplir la voluntad de Dios, que es predicar su palabra. Ahora, siempre dicen que un buen mensaje, ¿no? Parte de una tesis o una pregunta. O sea, ¿qué pregunta usted quiere contestar? Y ahí hay distintos métodos, fundamentalmente, no sé, a quienes han estudiado los mensajes de Jesús. Hay un libro ahí, no sé si estará en castellano, donde alguien estudió los mensajes de Jesús y dijo que Jesús siempre tenía como dos puntos los mensajes de Jesús. El problema y la solución. O sea, hablaba de un problema. ¿Habéis escuchado esto? Esto os digo. ¿Quién pecó primero? Esto os digo. O sea, problema, solución. Por lo tanto, esa es una forma de estructurar un mensaje, ¿no? O plantear una tesis, ¿no? Respecto al pecado, respecto a la salvación, respecto a muchas cosas, ¿no? O plantearse directamente a través de una pregunta. Eso es uno de los elementos que uno puede elegir. En cuarto lugar, siempre decimos que la Biblia habla a nuestras vidas, ¿no? A nuestras vidas, habla al presente. Por lo tanto, siempre es importante plantearse varias preguntas, que aquí las anoté por casualidad, ¿no? Y que nos hacen de alguna manera u otra, siempre pensar, cuando leo un trocito de la palabra, bueno, ¿qué es lo que quiere Dios comunicarme a través de esta palabra?
¿Qué es lo que tengo que aprender a través de la palabra? Pero además, ¿de qué manera esto se puede de alguna manera actualizar? O sea, ¿qué valor tiene para el presente? Y eso debe llevarse también a la predicación. Toda predicación debería valorar y contextualizar la palabra. Es decir, bueno, ¿qué sentido tiene esto para el día de hoy? Igual es el valor o la importancia que tiene para dirigir la vida de las personas, ¿no? Y el quinto punto es cómo uno debería estructurar un mensaje efectivo y es a través de siempre pensar en cómo va a concluir. Que la conclusión no te pille por sorpresa, por decirlo de alguna manera, el cierre del mensaje no te pille con sorpresa, sino que siempre haya una conclusión, ¿no? Una conclusión. Bueno, ¿cuál fue el tema en definitiva? Cerrar el tema, ¿no? Estas son las cuatro ideas que dijimos, ¿no? Y ahí uno puede, si Dios le ha puesto en su corazón hacer el llamado, hará el llamado, o sí, que es muy importante, ¿cuáles son las aplicaciones del mensaje? Una vez valorado y contextualizado, cómo se aplica a la vida de cada uno de nosotros ese mensaje. Y todo esto es la lógica del lenguaje, ¿no? ¿Qué espera las personas, ¿no? Espera que un predicador se comunique con un lenguaje adecuado, ¿no? Un lenguaje respetuoso. O sea, yo en eso soy súper conservador, a lo mejor estoy equivocado, pero yo soy súper conservador. A mí me parece que yo hablo como hablo, ¿ah? Pero en un púlpito no hablo como hablo, porque estoy representando la palabra de Dios. Por lo tanto, mi lenguaje cambia considerablemente, ¿no? Mi lenguaje, no me pongo agastonado ni nada por el estilo, pero de alguna otra manera sí, el lenguaje tiene que variar y tiene que ser un lenguaje acorde al mensaje que está transmitiendo, ¿no? Por eso bueno, pues, vamos a ver algunas cosas que es importante. O sea, un lenguaje adecuado, ojo, un lenguaje adecuado y un lenguaje comprensible, ¿no? Ahí vamos a ver qué significa esto de comprensibilidad del lenguaje. Hay cosas que hay que tratar de evitar, que uno tiene, ¿no? Metido en su propio lenguaje, que hay que tratar de evitar de momento que uno predique. Por eso, a partir de estas 6 características de la homilética, yo diría que es necesario pensar la homilética como un conjunto de procedimientos y técnicas que lo que buscan es lograr la efectividad de un discurso religioso. Que un discurso religioso sea efectivo. Ahora, sea efectivo depende de dos factores. El primero, de lo que yo haga. Y el segundo, de lo que Dios quiera comunicar. Bueno, claramente también de la congregación, digamos. Pero ojo, yo no tengo que ser estorbo, quiero decir, para que Dios se comunique con esa congregación. Por lo tanto, tengo que hacer todo lo posible por aprender cómo desarrollar un, un discurso, ¿no? Cómo desarrollar una exposición para que esta exposición sea efectiva, ¿no? Ahora, otra cosa que yo pensé mientras estaba preparando esta clase, que hoy día tenemos muchas posibilidades de predicar la palabra, muchas posibilidades. O sea, yo de repente veo en TikTok cosas por el estilo. Les voy a contar una anécdota del TikTok, ¿no? El TikTok tiene muy buenas cosas, pero también tiene otras que no son tan buenas. Yo tengo ahí en TikTok ahí seleccionado a unos curas que tienen unas buenas meditaciones, una monjita argentina que me encanta, y uno que otro pastor ahí que es bien potente lo que dice. Son como 3 pastores, ¿no? Y, y yo digo, eso también requiere aprender a hacerlo, requiere aprender a hacerlo, requiere aprender a ponerse frente a una cámara, requiere un aprendizaje, saber cómo exponer, ya no solamente desde la perspectiva que me escucha, sino que también me ven, etcétera, etcétera. Pero sabe, hermano, lo que a nosotros se nos olvida muchas veces, que el acto de predicar es un acto litúrgico. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Qué quiero decir con eso? Que es un acto donde debe intervenir el poder magisterial de la iglesia. La iglesia enseña. Y por eso nosotros estamos aprendiendo para enseñar a una persona a predicar. Pero además la iglesia debería avisar. ¿Me explico? Por ejemplo, un hermano o una hermana en nuestra iglesia decide poner un TikTok y empezar a hablar. ¿Cuál es la medida de esa acción? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la otra parte que dice, oye, hagámoslo, está bien? O sea,
lo que menos es la iglesia es un conjunto llanero solitario. Así que de alguna manera u otra, los actos de predicación son actos litúrgicos, que tienen que tener algún referente y de alguna manera u otra, desde el referente, la bendición de la iglesia. Porque lo contrario, ¿no? Lo contrario pueden ocurrir problemas. Ahora, yo pensaba en eso, ¿ah? En las oportunidades que hay para predicar, y sobre todo hay gente que tiene mayor capacidad de comunicar a través de la imagen, ¿no? A través de la imagen, los mensajes, a través de la multimedia, como también hay hermanos aquí en nuestro querido hermano El Mundo, la capacidad que ellos tienen de comunicar un mensaje cantándolo, digamos. O sea, cada uno en este sentido, cada uno tiene formas como poder aplicar estas reglas de la homilética a acciones, pero yo diría que con la bendición de la iglesia. A mí, en mi opinión, ¿ah? En mi opinión, es lo que he estado como pensando, ¿no? Que hacer un acto litúrgico no puede ser un acto de autorreferencia, ¿no? No de autorreferencia, sino que tiene que ser un acto que tiene que tener otro contexto. También yo pensé que también deberíamos aplicar estas reglas de la homilética. Por ejemplo, no sé si usted se ha fijado, pero hay mucha gente que escribe cartas al director de los diarios. Eh, yo una vez escribí una carta, escribí todo, varias veces cartas, una nomás me la publicaron, ¿no? Pero he escrito varias cartas respecto a distintos temas. Temas de mi profesión, así como temas que me preocupan de la vida social y política de Chile, digamos, ¿no? Pero nosotros tenemos ahí un recurso, algo que hacer. O sea, pero vuelvo a madurarlo, masticarlo desde una perspectiva litúrgica. Hay gente que tiene la capacidad de escribir. Bueno, madurar o reflexionar desde una perspectiva litúrgica, ¿no? Si es oportuno o no. Pero a mí me parece que también habría que pensarlo. O sea, en el fondo, lo que quiero mostrar es que la homilética, en definitiva, tiene distintos canales, pero siempre refiere a la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Por esa razón, el predicador es un comunicador y como comunicador está llamado a ser efectivo y eficaz en un contexto ético, porque, porque como digo, el primer mensaje es el predicador. Por lo tanto, sobre esa base, que es como lo hermano, la primera canción es el que toma la guitarra, ¿no? Entonces, el primer mensaje es el predicador. Por lo tanto, desde esa perspectiva, eh, eso es vital, porque uno puede predicar bien o mal, ¿no? Probablemente yo podría haber hecho otra pregunta. ¿Se acuerda de alguna mala predicación? ¿O a usted le ha tocado alguna vez predicar y usted dice, ay, la cosa que no estuve no fluyó Dios en la predicación, estuve torpe, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero todo eso se puede arreglar, porque usted puede aprender a hacerlo bien, pero el deber primero es un deber ético, que usted tiene que saber quién es para predicar, porque eso le da seguridad y libertad. De lo contrario, yo no sé, si a mí me piden así, no sé, predicar, tengo que pensar dos veces. El primero es cómo estoy, pues no, cómo estoy, ¿no? Para, para, para responder a esta idea de que somos comunicadores y por lo tanto nuestra comunicación tiene que tener un contexto ético, porque hacerlo bien o mal va más allá de la técnica, porque la técnica se puede aprender, sino que hacerlo bien o mal de la perspectiva espiritual. Y quien predica debe tener un contexto que le ratifique, que es lo que decía anteriormente, un contexto que le ratifique. ¿Por qué? Porque toda acción de predicación es litúrgica. O sea, eh, desde la homilética viene desde el mundo judío. La homilética era un acto propio de la sinagoga. Después en el cristianismo, los cristianos empezaron a predicar primeramente en la sinagoga y posteriormente se diversificó los escenarios de predicación. Pero siempre la homilética apunta a una acción litúrgica. Por eso, y de hecho, es una de las formas más tradicionales de cómo los hombres comunican a otros la palabra y la voluntad de Dios. Por eso es uno de los mecanismos privilegiados para el desarrollo de la fe, porque la fe tiene que ver con el oír. Entonces, no es un tema menor, ¿no? No es un tema menor. Y de eso deriva lo siguiente, que todo predicador actúa como líder de opinión. Cuando un hermano le dice a la iglesia, oye hermano, ¿puede predicar?
Le dice porque la iglesia estima, ¿no? Estima, quienes están encargados, estima que ese hermano tiene algo que decirle a la iglesia. O sea, me imagino que no es, a ver, oye, antes que te vayas, oye, voy a predicar el domingo. O sea, no creo que sea así. O te voy a castigar, tenés que predicar. No, no creo que sea así, ¿no? No creo que sea así. Me acuerdo que en, en el mundo, entre comillas, en el mundo secular, a veces llegar primero a una reunión te castigan. Yo me acuerdo cuando llegaba a la reunión de apoderados, nunca llegué primero, porque una vez llegué a una reunión de apoderados y me nombraron al tiro presidente de curso, o sea, una cosa así. Aquí no puede ser así, po, sino que la iglesia delega la misión de predicar a alguien que la iglesia estima que es un líder de opinión. Y quiero decir un líder de opinión no por atributos propios, sino un líder de opinión porque Dios se mueve en él. Por lo tanto, el predicador siempre actúa como un primus inter pares, un primero entre todos. Por eso cuando el predicador predica, yo sentadito atrás, me callo y escucho. Y por esa necesidad, por esa razón, es bueno que me inviten a predicar, quiero decirlo así, que nos inviten a predicar. ¿Por qué razón? Porque eso me obliga a estar mejorando permanentemente. Eso me obliga a estar siempre en devocional, siempre estar estudiando. Fíjese que a mí me pasó que con todo este tema todo este tema de mi, entre comillas, aislamiento, me cuesta leer la Biblia, de verdad cuesta leer la Biblia cuando uno no está en la iglesia, cuesta, no es fácil, no es fácil llevar una vida espiritual así al soliloquio. Entonces ya me metí en el TikTok y toda la cuestión, y me empecé a dar cuenta que pasaba mucho rato en el TikTok. ¿Y qué empecé a hacer? Empecé a estudiar griego, recordar mis clases de griego y volver al griego. Yo estoy leyendo la Biblia en griego. ¿Por qué? Porque busqué la forma, ¿no? Busqué la forma, de alguna manera, busqué la forma de aprender a mejorar permanentemente. Aprender a mejorar permanentemente. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que nos obliga a Dios, porque de alguna otra manera Dios nos obliga a siempre ser mejor. No quedarnos ahí, sino que siempre ser mejor. Por eso, otra cosa, un predicador, que es un líder de opinión, ¿están aburridos, hermano? ¿O le sigo dando? ¿Está bien? ¿Le he hecho para adelante? Ya. Un predicador debe reflexionar acerca de una cosa que lo puede pillar. Y aquí ustedes probablemente van a estar de acuerdo. Un líder de opinión debe reflexionar acerca de qué modelo o qué referentes orientan su acción. ¿Me explico? Hay millones de predicadores que predican como, no sé, como Cash Luna. Hay millones de predicadores que predican como, no sé, Jimmy Swaggart. Hay millones de predicadores que predican como este. Y eso está mal. Porque el referente, el modelo a seguir, es Cristo Jesús. Ese es el modelo a seguir. ¿Se acuerda cuando Pedro, no? En 2 Pedro 3:16. Mire, busque 2 Pedro 3:16. 2 Pedro 3:16. 3:16. Dice, en 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, ¿cuál es el modelo? Cristo. ¿Cuál era el modelo Pablo? Cristo. ¿Cuál es el modelo Pedro? Cristo. Igual es tu modelo el mío, Cristo. O sea, no puede haber en la mente de... No, yo no quiero predicar como Cash Luna. Yo me acuerdo de Cash Luna porque cuando estuve hospitalizado me lo ponían ahí y escuché todas las predicaciones de Cash Luna. Pero si algo pasa con uno, si uno está imitando un hombre, debilita el mensaje. Debilita el mensaje. Algo pasa con uno. Eso quiero decirle. Algo pasa con uno. Entonces, este líder de opinión, este líder de opinión debe reflexionar acerca de qué modelo o referente orienta su acción. ¿Por qué? Porque esto le permitirá desbaratar la posibilidad de que el modelo a seguir sea distinto a Cristo Jesús. Porque de Cristo Jesús es de quien hablamos y es el ejemplo que seguimos. Y esto en continuidad con la tradición apostólica y eclesiástica.
Ahora, para lograr claridad en el contenido y en la exposición, necesitamos conocer distintos procedimientos, técnicas, métodos, estilos, buscando aquel que le permita al predicador la mayor efectividad posible. Hay que buscar el estilo, hay que buscar el estilo. ¿Cuál es el estilo que yo quiero implementar en mi predicación? ¿Qué estilo me queda cómodo? ¿Cómo soy yo? Porque de alguna manera, con la formalidad del caso, cuando predico una persona que tiene estas limitantes y estas posibilidades, ¿no? Por eso, reconociendo la faceta espiritual de la predicación, también hay que reconocer la faceta procedimental o la dimensión procedimental del acto de predicar. De eso se trata la homilética. De eso le enseñan a los pastores, ¿no? A cómo predicar, a cómo predicar, cómo preparar un sermón, ¿no? Cómo preparar un sermón. Ahora, toda predicación es un acto. Toda predicación es un acto. Pero además es un contenido y un objeto. Eso lo voy a ver más adelante, ¿no? Eh, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, toda predicación es un acto porque se para a alguien adelante. Es contenido porque habla de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿no? Y es objeto porque tiene un objetivo, busca el arrepentimiento y la conversión. Ahora les tengo una pregunta para que la pensemos juntos. Anótenla ahí para que no se les olvide, para que cuando terminemos la exposición volvamos a retrucar sobre esta pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Toda predicación debe culminar con el llamado a la conversión? Les pregunto. Para que anoten ahí la pregunta, para que la vayan dando vuelta, pensando, regurgitándola y cosas por el estilo. Ahora, hay, yo diría, hay desafíos que son coyunturales, ¿ah? Desafíos que son, yo diría, desafíos que tienen una condición histórica, que son ineludibles en términos de homilética. Fíjate que ya cuando yo estudié pedagogía, ¿no? Estudié pedagogía, bueno, después de una licenciatura me fui a estudiar pedagogía. Y en pedagogía, en los ramos de psicología del aprendizaje, ¿no? Eran ramos referidos fundamentalmente. Lo que más me enseñaron es qué es la motivación, ¿no? Que hay distintos tipos de motivación, ¿no? ¿Qué significa motivar? Y al final uno como que quedaba con una especie de pátina, de matriz, de distintas estrategias para motivar. Y al final uno hacía una como técnica, ¿no? Que el papelito, que la cuestión, que la música, que la cosa. Entonces, la motivación se iba transformando en un acto que uno pensaba que automáticamente a partir de ese acto iba a lograr que los alumnos como que estuvieran motivados a lo que uno iba a aprender. Yo creo que eso es un disparate, digamos. Pero hoy día yo diría, en mi modesta experiencia, ¿no? Y no le he preguntado a ningún pastor, pero yo creo que hoy día el tema más que la motivación es cómo hago para que me atiendan. O sea, cómo de alguna manera u otra, cómo de alguna manera u otra yo logro que las personas, cómo logro captar la atención. O sea, es re difícil hoy día que te atiendan. O sea, por ejemplo, tips, ¿no? Por ejemplo, muchos predicadores no consideran que la importancia de captar la atención. Ahora, esta importancia de captar la atención, eh, la primera posibilidad que uno tiene de captar la atención es moviéndose. ¿Por qué razón? Pues si usted se mueve, la vista se dirige y sigue el movimiento. Y al captar la atención, que además, oye, tenemos ínfimos momentos, somos incapaces de concentrarnos en algo por un momento, un tiempo muy largo. O sea, tenemos una dificultad y cada uno de nosotros tiene un rango de tiempo en el cual puede hacer su mejor esfuerzo para concentrar y atender a algo o a alguien, ¿no? Entonces llega este predicador, sube al púlpito y empieza a dar avisos. Perdió la atención. Ejemplo 2. Sube el predicador y... Oh, se me fue el ejemplo. Espera un poquito. Bueno, captar la atención, el ejemplo del predicador. Eh, ah,
empieza como los yanquis, los predicadores yanquis, ¿ah? Que llegan así y como que mueven un poco y echan dos chistes, ¿no? Tres chistes y cuatro chistes. Tres. Entra el predicador, dice, antes de hablar quiero presentarle a mi señora, a mis hijos y cosas por el estilo. Yo diría, en mi modesta opinión, que al captar la atención, al moverse y al ponerse en el púlpito, el predicador debería fijar cuál es la idea central del mensaje para retomarla al final, porque ahí lo están atendiendo. Y después no desarrolla la idea, pero plantea cuál es el objetivo, la pregunta, la tesis o la idea central del mensaje. Pero es súper importante el tema de yo no tengo capacidad para hacer esto, ¿ah? Yo no tengo capacidad para hacer esto. Por eso les decía que cada rato cuando estaba hablando estas cosas, decía, chuta, la hermana, la hermana, la hermana. Esta idea de, hay técnicas para captar la atención. Yo me acuerdo, por ejemplo, que tuve clase con el Mario Bandera. Fue compañero de trabajo con el Mario Bandera, con el profesor Bandera. No sé si se acuerdan de él. Fue compañero de trabajo, era profesor de castellano en un colegio donde yo hacía clase. Y tuve otro profesor que fundó el Teatro Istux, pero se fue al Teatro Istux porque él era de derecha, ¿no? Que se llamaba Julio Retamán. Pero eran hombres que imprescindiblemente captaban la atención de todo el mundo. Tenían unas técnicas para captar la atención que eran impresionantes. Para muestra un botón, eran considerados súper buenos profesores porque uno estaba metido toda la clase con ellos, así, guau, cuadrado, cuadrado, cuadrado. Yo no me acuerdo mucho de los contenidos de las clases, pero me acuerdo que no volaba una mosca. Entonces, ¿cómo buscar técnicas que nos permitan captar la atención? Eso es un desafío. Hoy día no es gratis. Antes, parece ser que antes captar la atención, como había menos novedad y cosas por el estilo. Yo me acuerdo siempre los chistes de Condorito, cuando Condorito, hay chistes de Condorito donde iba un conferencista e iba a un teatro de provincias que se dio de Cumpeo, de Peletillohue, a exponer sobre la teoría de la evolución, por ejemplo. Y los curas mendicantes en la Edad Media llegaban a un pueblo y predicaban y todo el mundo iba a escucharlo. Yeye Ávila cuando venía al estadio del Parque O'Higgins, todo el mundo iba. Pero hoy día no es así, no es así. Entonces, es súper importante, es súper importante buscar estrategias que a mí me queden bien hacerlas para captar la atención. Y nunca hablar cuando hay ruido. Es súper importante. Ahora, eso probablemente en muchas circunstancias va a ser un suicidio, en el sentido de que voy a estar esperando que se callen y no se van a callar. Y lo que no puede hacer un predicador es empezar a hacer callar a la gente, porque mete bulla. ¿Hasta cuándo los voy a esperar que se callen, hermano, para empezar la predicación? Imagínense. No se puede. Pero usted no puede hablar con ruido, porque lo que le dice el hermano a la hermana en la banca es 1000 veces más interesante que lo que él piensa que usted le va a decir. Por lo tanto, hay que buscar el silencio. Y en eso tenemos que cooperar nosotros también. Tenemos un margen de libertad que no nos debemos conceder. O sea, la liturgia tiene un carácter de rito. Por lo tanto, hay cosas que nosotros no nos deberíamos permitir hacer, ¿no? O sea, si alguien llega con un pollo asado, digamos, con papa frita a sentarse, diríamos, pero ubícate, pues, ¿no? Bueno, sí también, porque el que escucha y el que escucha también tiene responsabilidad respecto a lo que está pasando con el mensaje. Captar la atención. La adecuación del mensaje, ¿no? Vale decir, aquí, como se supone que tenemos vida de oración, aquí es súper importante, bueno, ¿qué significa adecuar el mensaje? Primero, tratar de conocer la congregación y ver qué necesidades tiene la congregación. ¿De qué tengo que predicarle a la congregación? Ahora, yo tengo muy buena opinión de la iglesia en el sentido que la iglesia estructura, un equipo estructura de qué es lo que se va a predicar todo el año. Me parece bien. Y que tiene inflexiones, o sea, de repente no se predica eso porque la voz de Dios va por otro lado, digamos, ¿no? Pero adecuar el mensaje a la necesidad de la iglesia.
Eso es amor, pues. Yo estoy preocupado de mi oyente, digamos, ¿no? En el mundo vernacular, si yo hago una clase y me importa un pito cuánto aprenden, y me importa un pito que el contenido no sirva para nada o sea aburrido, sería un mal profesor. Sería un mal predicador si estoy predicando una cuestión que a mí me interesa, o que alcanzar a preparar ese día, o estoy repitiendo un sermón. Yo conocí el caso de un pastor que predicaba lo mismo en la mañana y en la tarde en una iglesia. Nunca me gustó eso. Soy peladora. Nunca me gustó. ¿Por qué razón? Porque eso significa que no tengo en consideración la congregación. Miren los músicos, miren los músicos. Los músicos están cantando, pero están pendientes de la gente. Si la gente está cantando o no, cómo está la cosa, si llega o no llega la canción, si hay desarrollo espiritual a través de la canción o no. Bueno, un predicador tiene que hacer lo mismo. Adecuar el mensaje. Tercero, adecuar el mensaje y también en tiempo. Porque a veces los predicadores se alargan y la querida hermana Juana, que no, Juana Pérez, se pasa de las 2 de la tarde y llega a la casa y todo lo que ganó de Dios lo pierde porque el marido la sube y la baja, la reta, la castiga. Ay, ya tengo hambre, ya no he ido a la comida, no he ido a la comida. Me tenía aburrido los canutos, te tienen rastada y no venía a hacer las cosas. O no pasa la micro. Entonces hay que tener también en consideración de cuánto tiempo dispongo. Y eso también es un llamado a los coordinadores, ¿no? El coordinador debe dejar a la congregación, por eso no puede cualquiera coordinar. Hay que saber coordinar, porque el coordinador tiene como misión preparar a la congregación para el sermón. Y a veces pasa que el predicador le quedan 10 minutos. Entonces, adecuar el mensaje al tiempo y al contexto, mirando a la congregación, siempre pensando qué pueden necesitar. Tercero, desarrollar habilidades. Desarrollar habilidades, o sea, el desarrollo de habilidades fundamentales, ¿no? Y eso se aprende, ¿no? Se aprende. Tengo que aprender cómo, qué me resulta bien, qué me resulta mal, ¿no? Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Desarrollar habilidades. Yo no puedo predicar como este hermano. No puedo, no me sale como predica el hermano. No, él tiene otras habilidades, yo tengo estas. Y estas las pongo al servicio de Dios. La postura, ¿no? Recta, ¿no? Recta, no temerosa, no agachado, mirando a la congregación. Claro, uno ahí tiene trucos, ¿no? Mirando a la congregación, no sé, está escuchado millones de veces eso, que hay que pensar que toda la gente está desnuda, pero yo creo que en un ambiente eclesiástico eso no pega, pues, ¿no? Pero, pero mirar a la congregación, uno puede mirar a la lontananza, digamos, y la gente va a pensar que la está mirando. Y no tratar de quedarse, no, mirando a un hermano, digo, los pecadores, y uno mira al hermano, o sea, tener control de la mirada, digamos, ¿no? Una postura adecuada. Y eso también implica la vestimenta con la cual uno se levanta para que la vestimenta no distraiga. O sea, el predicador no es el objeto es la palabra. Por lo tanto, una vestimenta adecuada a la situación de predicación. Flexibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que tienen los buenos predicadores? Los buenos predicadores son flexibles. ¿Qué significa eso? Se adecúan a los tiempos y a las circunstancias en las cuales están predicando, ¿no? Y por lo tanto, saben hablar en fácil lo que de suyo es difícil, ¿no? Que esencialmente la palabra explicar significa decir en cátedra lo que es difícil como que fuese fácil, ¿no? Entonces, flexibilidad, ¿no? Flexibilidad. Y por último, colaboración, ¿no? Vale decir, siempre pensar en esta idea del primus inter pares. Yo estoy ayudando a los hermanos a pensar un tema. Estoy instalando un tema para que lo pensemos juntos. Yo soy un colaborador, pero Dios es el que planta la semilla, ¿no? Dios es el que posiciona la predicación en el corazón de las personas. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, hay, yo diría, hay en esta luz, en esta búsqueda de algunos elementos de homilética, hay, yo diría, 5 ideas rectoras, ¿no? Eh, que la homilética actualmente es la mezcla de la predicación judía, la predicación cristiana, con aditamentos de la oratoria greco-romana. Vale decir, los romanos eran oradores, los griegos eran oradores, y le empezaron a integrar elementos a qué significa una buena predicación, ¿no? Y esto buscando siempre la efectividad del discurso religioso
en la conciencia de que todo predicador comunica la palabra de Dios, por lo tanto hay una dimensión ética en la homilética y que todo predicador debe tener un contexto que lo ratifique como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque la homilética es un acto litúrgico. Como se ven, estoy haciendo una especie de conclusión de esta primera parte. Y la necesidad que tenemos de visibilizar y de construir modelos, ¿no? Porque la tradición apostólica dice que el modelo de predicación es Cristo Jesús. No hay otro. No es Pablo, no es Sila, no es Apolo, es Jesús. Ahora, la predicación se divide en tres partes, o considera tres elementos. El acto, la predicación es acto, ¿no? Eh, es contenido y es objeto. Acto que se da en un tiempo y en un espacio determinado. Por lo tanto, exige determinadas responsabilidades, ¿no? Determinadas responsabilidades. Prepararla es una responsabilidad. Por eso si a usted le dice, bueno, depende, ¿no? Algunos de ustedes probablemente si le dicen, hermano, ¿usted puede predicar mañana? Lo puede hacer. Sí, lo puedo hacer, lo puedo hacer. Pero a otros no. ¿Por qué? Porque hay que ser responsable de que la predicación es un acto y el acto comienza con el predicador. El predicador es quien expone la palabra de Dios. Y en segundo lugar, lo que se predica es la palabra de Dios. Aquí hay una cosa que hemos conversado con el hermano Daniel, no, el esposo de nuestra hermana Gladys. Es súper bueno, yo diría que es súper útil que el predicador se cultive. ¿Qué significa eso? Leer la Biblia, sí, pero también leer otras cosas. Leer otras cosas. Buscar novelas donde pueda sacar ejemplos. Ver películas. Las películas ilustran. Todo lo que sea ilustrar es muy bueno. Probablemente en la próxima sesión nos vamos a dedicar al tema de las ilustraciones, ¿no? Pero ilustrar es muy bueno. Vale esas imágenes que todo el mundo conozca. Saber de actualidad, ¿no? De actualidad. Ayuda. Por lo tanto, el contenido, si bien es cierto, el contenido de la palabra de Dios, también tener otro elemento a los cuales apelar permite ilustrar mejor la palabra de Dios, para actualizarla. Y en tercer lugar, esta idea del objeto, ¿no? El objeto, vale decir, toda predicación tiene que tener un objetivo. Por lo tanto, cuando a mí me dicen, hermano, predique, yo lo primero que tengo que preguntarle a Dios es de qué. Y Dios no va a bajar. Hay gente que piensa esto, ¿no? De que, no, Señor, yo voy a hablar así como voy a cerrar los ojos y voy a abrir la Biblia y eso predico. O voy a pararme en el púlpito y tú me vas a inspirar. Y yo pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué Dios va a hacer eso? ¿Por qué? Si nunca lo ha hecho. Entonces, esto no es pura inspiración, sino que hay que tener un objetivo. Y ese objetivo hay que buscarlo con auxilio del Señor, con la unción del Espíritu Santo. Pero, ¿qué le puedo yo decir a mi iglesia? De qué, piense lo siguiente. Mire su experiencia de vida hoy día, y retrotraiga su experiencia de vida en una semana. En una semana pasan muchas cosas, muchas cosas. Lo que pasa es que como vivimos acelerados arriba de la pelota, ¿no? Eh, como que no hacemos el examen de conciencia necesario y rutinario todas las noches de pensar, ¿qué me pasó hoy día? Pero hay un cúmulo de experiencias donde Dios se está pronunciando. Y hay cosas que a usted le están pasando en su vida que probablemente usted pueda compartir con la iglesia a través de la palabra. No a contar tragedias ni felicidades, pues, sino a través de la palabra. Porque Dios habla. Entonces, es súper importante, ¿no? Es súper importante tener en cuenta este elemento. Por esa razón, necesariamente un predicador debe estudiar la Biblia, claro que sí, su propia vida espiritual, claro que sí, y la congregación. Si me invitan a una congregación, hermano, venga a predicar para acá. Yo, bueno, o sea, secreto truco indio, lo hacen los profesores. Cuando yo hacía clase de didáctica, le decía a los cabros que siempre hacían eso. Secreto indio. Cuando uno llega a un lugar que no conoce, trate de hablar con alguien que se haya ido a ese lugar y retenga alguno que otro nombre.
De manera tal que, por ejemplo, usted llega a un lugar, predica y dice, mira, estamos en la misión de este hermano, en la misión ahí del hermano, hoy se me olvidó el nombre, pero en cualquier misión. Y, y usted dice, hermana Juana, dirígenos una oración. Chuta, la hermana Juana dice, uy, este gallo me conoce. Es otra la actitud, es otra la actitud, es otra la llegada. Entonces, hay que estudiar la congregación a la cual uno va a predicar, porque se merecen eso. Y debe organizar el material, vale decir, tener claro la jerarquía de ideas que vas a poner. ¿Cuáles son las ideas más importantes y renunciables en su sermón? Entonces, ideas principales, desarrollo de las ideas principales. Usted puede aplicar ahí método inductivo, método deductivo, pero ¿cuáles son las ideas fuerzas? Ahora, dice el dicho, ¿no? Dice el dicho, de que cuando uno prepara esta organización de material, dice el dicho, de que si usted lo lee en 5 minutos, en la realidad son 15 minutos. ¿Me cacha? Si algo usted preparó y lo leyó y se demoró 5 minutos, en la realidad son 15. Es 3 veces el tiempo. Entonces, de alguna manera, organice esta idea fuerza en el tiempo que tenga consignado para la predicación. A mí siempre se me olvida y pregunto, oye, ¿cuánto tiempo dispongo? Pero uno debería saberlo antes, ¿eh? Pero yo en realidad nunca pregunto, ¿no? Entonces, no, hay que preguntar. Y busque, mire, Juan 12:29. Juan 12:29. ¿Lo encontraron? Mire, esto es súper fuerte. Dice, el 28 dice, entonces vino una voz del cielo. ¿Qué dijo esa voz? Dos puntos, po. La voz del cielo, ¿qué dijo? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Cuánto alcanzaron a escuchar eso? Nadie, nadie. Nadie estaba preparado para escuchar la voz de Dios. Nadie. Entonces, no creo que cambie mucho la situación al día de hoy, po. Y cuando digo nadie, ahí están los apóstoles. Entonces, o sea, los apóstoles alguna formación espiritual tenían, po. Oraban con Jesús, ¿no? Ayunaban, etcétera, pero no escucharon la voz de Dios. Entonces, siempre, siempre, siempre considerar adecuadamente el objeto, que uno va a predicar la palabra de Dios, ¿no? Por eso, una vez pensado qué es lo que va a predicar, cuál es su objetivo, reflexionar acerca de la vida espiritual. Haga todos los autoexámenes posibles que tenga que hacer y además busque tener una valoración realista de lo que usted puede decir y lo que usted puede hacer. Pues no en todas las cosas yo tengo libertad. No todas las cosas yo puedo decir y hacer todo, ¿no? Y probablemente la necesidad de mejorar la vida espiritual sea la primera enseñanza que recibe el predicador. Siempre, por lo tanto, la predicación es un acto autorreflexivo. El primero que se predica es el predicador. Y lo primero que constata es que nunca está preparado adecuadamente para exhortar la palabra de Dios, por lo tanto requiere una mejora continua. Ahora, en materia de bosquejo, en materia de bosquejo, recuerde que uno siempre prepara, o sea, la idea es que usted prepare un bosquejo, un mono, ¿ah? Un esquema. A menos que, por ejemplo, el pastor decide que hay un tema súper importante que tratar en la iglesia. Súper importante. Qué sé yo, hay una tendencia generalizada en la iglesia al adulterio, como dice usted. Yo, si fuera pastor, desde la homilética, lo que hago es escribir lo que voy a decir. Y lo leo, porque es importante. Que quede lo que tengo que decir claro como el agua, sin que nadie interprete otra cosa. Pero en la mayoría de las predicaciones, llévese un bosquejo.
un bosquejito, porque si no, va a tener la tentación de leer y cuando lee, se pierde la lógica de la comunicación efectiva, porque está mirando el texto y no está mirando a la congregación. Y evite, porque no es objetivo, el Evangelio de la Prosperidad. Mire, si usted busca 2 Corintios 12, 9, 10, Santiago 1, 5, 5, 14, 1 Juan 1, 19, 1, 9, una vez me tocó hablar con una persona de eso. Yo le doy gracias a Dios que en la Biblia existe el Salmo 89. Léalo tranquila en su casa. Salmo 89, Salmo sin respuesta. Entonces nosotros tenemos la convicción de que tenemos un Dios que es objeto nuestro. Y que todas las oraciones que tienen que tener respuesta. No sabe cuánto he aprendido eso en la última etapa de mi vida. Que hay que resignarse, que hay que resignarse. Y siempre pensar qué es lo que tengo que aprender de esta situación dolorosa. El problema es que no sé qué tengo que aprender. No sé. Pero lo que quiero decir es que hay que hablar las cosas como son. Que a veces Dios no contesta. Entonces evitar el Evangelio de la Prosperidad porque eso no es un objetivo en la predicación. También estamos llamados a tener tristeza. Ay, no, si todos nosotros, esto de aleja, aleja las malas palabras de ti o declara o decreta esta cuestión. Oiga, mi hija menor, que pucha, es más dura es más dura que la vida, el otro día me decía, oye, le pregunté cómo te fue en el examen. No, declaré que voy a sacar un 5.3. Y le dije, ¿dónde sacaste eso? Declaré que voy a sacar un 5.3. Todas las lógicas de autoayuda, todas estas cuestiones. Bueno, tuve que hablar con ella de eso. Que la vida también tiene fracaso. Y hay que acostumbrarse, hay que acostumbrar a nuestros hijos a que la vida tiene fracaso. Y a veces la gran preocupación de los padres es que los hijos sufren y todavía no han perdido un hijo, todavía no se han separado, todavía no se han divorciado, todavía no han perdido trabajo, todavía no ha pasado esto, todavía no ha pasado esto otro. Entonces, el objetivo es mostrar a Cristo, no mostrar un evangelio ficticio. Cerrando, parece, esta cuestión les va a gustar. Así que la voy a dejar en ta, 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 tan, porque hasta qué hora tenemos, querido hermano, hasta las 9, ¿no? Haga sí o no, querido hermano. Sí, 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 para ir haciendo el cierre ya, pero después igual se abre la instancia para preguntas, para diálogo. Por eso voy a dejar enunciado esto, ¿no? Esto les va a gustar. Si no les gusta, me enojo. Lo que hice fue buscar predicaciones de predicadores exitosos. ¿Y se acuerda la pregunta que le hice a usted? Sí. ¿Qué hacen los predicadores exitosos? ¿Qué características presentan? Entonces puse algunas, ¿no? Puse algunas. Pero antes quiero decirle lo siguiente. ¿Qué es lo que usted ve ahí? O nadie ve nada. Bueno, los que no diezman ven un perro, ¿ah? Los que diezman ven un oso. Hay diversidad de puntos de vista. Lo que aprendemos siempre es que no todas las cosas son como creemos que son, porque hay distintas siempre perspectivas y el que está al lado mío mira las cosas de una manera distinta. Por lo tanto, este ejercicio de buscar tips de predicadores exitosos puede que... Entonces yo busqué tips y después le voy a poner como biografías de predicadores exitosos. ¿Cómo son? ¿No? Así, ejemplos, tips, o sea, tipología más que biografía. Y voy a cerrar con este. Todo predicador exitoso tiene devocionales en su vida. El devocional es fundamental, de ahí salen las predicaciones, de la comunicación con Dios. Todo predicador exitoso lee.
Todo predicador exitoso hace un autoexamen de su vida. Todo predicador exitoso tiene vida espiritual. Porque no es, fíjese que el juego de palabras, y esto es tramposo, no es quien lleva más gente a la iglesia, no es quien sale más en la tele, sino que el predicador exitoso es aquel que cumple la misión de predicar a Cristo y que las almas alcancen la salvación. Y por eso, el primer tips es que los predicadores exitosos estudian. Como dije, la Biblia, su propia vida espiritual, sus experiencias. Siempre dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero no en queja, sino, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Hay alguna razón para que me pase? Yo la desconozco, pero hay alguna razón. Estudia la congregación y cultiva su mente en búsqueda de ilustraciones eficaces. No es pura Biblia, lee otras cosas, porque esas otras cosas le van a dar insumos para aplicar. Mira, si uno, cuando uno hace clase, yo cacho al tiro a los profes de historia, que son los que más conozco, ¿eh? A los profes de historia. Van siempre a la feria, pero van a los cachureos. Y andan buscando libros viejos, o andan, qué sé yo, buscando, qué sé yo, una brújula, o andan buscando una cuestión ahí y todo. ¿Para qué? Hacer clase. Esto me sirve para hacer clase. Yo conocí a un maestro de la Constru que andaba siempre mirando al suelo. Este clavo me sirve. No sé, pues andaba siempre a la guaite. En el mundo de privación y pobreza que era este país hasta la década de los 80, la gente siempre guardaba las cosas. Las herramientas duraban y se heredaban de los abuelos a los padres y a los hijos. La ropa también. Entonces, entonces uno tiene que tener un background de recursos que no son únicas y exclusivamente la Biblia, sino un background de recursos que le puedan permitir ilustrar de mejor manera cómo actúan las personas, cómo influyen. Por ejemplo, yo siempre le digo a los que van a ser padres que tienen que leer un libro de un novelista francés que se llama Emmanuel Le Carrère, y el libro se llama El adversario, que el libro cuenta la historia del hijo de un médico que no pudo ser médico y que la misión que tenía él en la familia era ser médico, porque su padre era médico, su abuelo era médico, su bisabuelo era médico, su tatarabuelo era médico. Y cuando le pillaron que no había terminado su estudio de medicina, el compadre mató a toda su familia para que nadie supiera que no era médico. Entonces ahí la novela es re buena, además Manuel de Carrera escribe de una manera magistral. Pero ¿cuál es la enseñanza? Que tus hijos no están obligados a vivir la vida que tú eliges para ellos, sino que tus hijos no son tuyos, son de Dios. Y por lo tanto tienen autonomía y libertad para escoger aquello que mejor quieran y puedan hacer. A mí mi sueño sería que mi hija fuera A, fuera B, fuera C, pero lamentablemente van a hacer lo que ellas quieran. Eso. Le tengo otros tips y, como le digo, otros modelos, pero lo dejaremos para la próxima semana. Así que le damos la vuelta para las preguntas y para la respuesta a la pregunta. Bien, muchas gracias, hermano Abraham. Por si acaso, la pregunta que usted dio en medio de la clase, yo también la subí ahí a la plataforma para que la tengan disponible si es que alguien no le sacó el pantallazo, incluso si la quieren responder ahí mismo en el foro, y así la próxima semana la vamos revisando junto al hermano Abraham, ¿ya? Para que sepan que está ahí en el foro como tarea. Ahora, consultas, preguntas, comentarios que quieren realizar. Veo al pastor Daniel ahí también, ahora lo vi. ¿Cómo está? Ah, hola, ¿cómo están? Parece que no. Oh, quedó todo clarito esta hermano Abraham. O suenan las tripas. Qué bueno. Bien, pues.
dicen que no hay que forzar la cosa. Eh, La próxima semana revisaremos una o dos tareas, no la vamos a revisar todas, sino una o dos tareas así al aire para monitorear qué cosas y veremos biografías y tips, ¿no? Respecto a homilética. Le quise dar un contexto de vincular, bueno, usted se da cuenta de vincular homilética con hermenéutica a cada rato, ¿no? Y sobre esa base puede reflexionar. Así que un agrado, realmente me emocionó verlo, a todos ustedes, me emocionó verlo, ¿no? ¿Sabe? Uno cuando yo no me di cuenta nunca el cariño que les tengo y se me quiebra la voz de mirarlo, así que Dios los bendiga y pórtense bien. Muchas gracias nuevamente, hermano Abraham. Y nos estamos viendo entonces la próxima semana, próximo martes, para continuar entonces con estas lecciones. Oremos para terminar. Em, a la hermana Lali, que está ahí, le voy a pedir si puede orar. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche. Especialmente, Señor, te agradecemos por estar con hermano Abraham, por poder escucharlo, Señor. Gracias, Señor, que nos das esta bendición, porque como hermanos en Cristo nos extrañamos, nos amamos, Señor, y nos dolemos cuando no podemos estar juntos. Te damos gracias por esta oportunidad. En especial, Señor, te agradecemos por las enseñanzas de este día. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, para que aquellos que deben predicar, Señor, tu palabra lo hagan de la mejor manera, Señor, que imitemos tu ejemplo directamente de tus palabras, Señor, que están escritas en tu palabra perfecta. Señor, enséñanos a sacar de nuestro corazón todo ego, toda cosa, Señor, que queramos conservar para nosotros, cualquier gloria que queramos dejar, para dejar la gloria en ti y permitir que tu palabra llegue a las personas para que te conozcan, Señor, y sean sus corazones transformados. Gracias por esta noche. Te pedimos que nos des descanso, Señor, que cuides a los que están enfermos, especialmente, Señor, a nuestra hermana Gladys, al hermano Héctor, al pastor. Señor, que les bendigas en su recuperación. Quédate con nosotros. Gracias por los hermanos que se han conectado. Bendice a los que no pueden conectarse. Ayúdanos a responder la prueba de este curso, Señor, de manera excelente, de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra, que todo lo que debemos hacer lo hagamos con excelencia porque es para ti. En el nombre de Jesús nos despedimos agradecidos. Amén. Ah, Amén. y Dios los bendiga. Buena semana, bendiciones. Chao, Igualmente, bendiciones. para todos. Abrazos. Chao, chao. Chao, chao.